Imagina por un momento que la realidad que conoces es solo una sombra de algo mucho más grande, que hay fuerzas invisibles moviendo los hilos de la historia, que algunos han recibido dones sobrenaturales para ver más allá del tiempo y del espacio. No cualquiera tiene acceso a estos misterios. Solo los elegidos, aquellos que han sido marcados por el Espíritu Santo, pueden experimentar estos dones divinos. Quizás alguna vez has sentido que algo iba a suceder antes de que pasara, o que una fuerza inexplicable te impulsaba a seguir adelante cuando todos los demás se rendían. Tal vez has tenido sueños que parecían más reales que la vida misma, o un conocimiento que apareció en tu mente como si alguien te lo hubiera susurrado al oído. ¿Casualidad? No lo creo. La Biblia Sagrada nos revela que Dios ha concedido a sus escogidos habilidades extraordinarias que trascienden lo humano. En este video, vamos a descubrir los 7 dones sobrenaturales que solo los elegidos reciben. Cada uno de ellos tiene un propósito en el reino de Dios y puede cambiar por completo la manera en que experimentas la vida espiritual. No es magia, no es coincidencia, es el poder de Dios manifestándose en aquellos que han sido llamados. Quédate hasta el final, porque al conocer estos dones, podrías descubrir que has sido elegido para algo mucho más grande de lo que jamás imaginaste. Y antes de continuar, asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna revelación sobre la fe y los misterios de la palabra de Dios. Ahora prepárate, porque lo que vas a descubrir podría cambiar tu vida para siempre. Premonición. La capacidad de prever eventos antes de que sucedan, una especie de intuición elevada que permite anticipar el futuro. Desde los tiempos más antiguos, la humanidad ha sentido el misterio de lo desconocido. Algunas personas experimentan una extraña sensación de certeza sobre eventos futuros antes de que ocurran, como si una voz silenciosa susurrara advertencias en su interior. ¿Es esto una mera coincidencia o hay algo más profundo detrás de estas experiencias? La Biblia Sagrada nos revela que la premonición es una manifestación del poder de Dios, un don sobrenatural concedido a aquellos que han sido llamados para un propósito divino. Los profetas bíblicos no solo hablaban de lo que veían, sino también de lo que estaba por venir, mostrando cómo el Espíritu Santo puede conceder visiones y advertencias a los escogidos. Un claro ejemplo de esto es José, hijo de Jacob. A través de sueños reveladores, Dios le mostró lo que sucedería en el futuro, desde su propia exaltación en Egipto hasta la hambruna que asolaría la región. Génesis 41, 15, 32. José no buscó este don, sino que le fue otorgado para cumplir un propósito en el reino de Dios. Así también, aquellos que poseen esta capacidad no la eligen, sino que son elegidos por Dios para recibirla. Esto demuestra que la premonición no es un juego ni un espectáculo para impresionar a otros, sino una herramienta espiritual para guiar y proteger a su pueblo. Quien recibe este don tiene la responsabilidad de usarlo con discernimiento y humildad, comprendiendo que no es dueño de él, sino solo un administrador de los misterios de Dios. La premonición en la vida de Jesús y la dirección divina. En el Nuevo Testamento, Jesús Cristo mismo anticipó eventos con una precisión absoluta. Predijo su propia muerte y resurrección en múltiples ocasiones. Mateo 16, 21. La traición de Judas. Juan 13, 21, 26. Y la negación de Pedro. Lucas 22, 61. Sin embargo, lo más impresionante es que estas revelaciones no fueron utilizadas para evitar el sufrimiento, sino para demostrar el cumplimiento de la voluntad del Padre. Esto nos enseña que el don de la premonición no es dado para evitar pruebas, sino para preparar el espíritu y fortalecer la fe. Muchas veces, las personas que experimentan este don reciben advertencias sobre situaciones que impactarán su vida o la de quienes los rodean. No siempre se trata de eventos catastróficos. A veces, es una sensación de que algo grande está por venir, un cambio, un llamado, una transformación. Dios no da señales sin razón,
Y cuando una persona experimenta premoniciones, debe buscar su significado en la oración y en la palabra de Dios. No se trata de dejarse llevar por el miedo o la incertidumbre, sino de aprender a escuchar la dirección divina con fe y obediencia. Sueños, visiones y el papel del Espíritu Santo. Los sueños han sido una de las formas en las que Dios ha comunicado premoniciones a lo largo de la historia. Daniel recibió visiones que revelaron la caída y el ascenso de reinos antes de que sucedieran. Daniel 2, 19-23. Y estos mensajes no eran fruto de su propia sabiduría, sino de la revelación divina. Hoy en día muchas personas experimentan sueños con advertencias o mensajes simbólicos, pero la diferencia entre una simple imaginación y una verdadera visión espiritual radica en la confirmación que viene del Espíritu Santo. Es por eso que todo lo que recibimos debe ser probado con la Escritura. 1 Juan 4:1 nos exhorta a probar los espíritus y no creer en cualquier revelación sin discernimiento. El enemigo también puede disfrazarse como ángel de luz para confundir y desviar a los creyentes. 2 Corintios 11:14. Por eso, la persona que recibe una premonición debe someterla a Dios en oración y buscar confirmación en su palabra. Una verdadera revelación traerá paz, claridad y propósito, mientras que un engaño solo generará ansiedad, confusión y temor. Además, la premonición no siempre viene en forma de un sueño o visión clara. A veces, es una sensación en el espíritu, una inquietud que no se puede explicar con palabras. En esos momentos, la oración es la clave para interpretar lo que Dios está tratando de comunicar. Mateo 6:6 nos recuerda que debemos entrar en nuestra habitación, cerrar la puerta y orar en lo secreto, porque nuestro Padre, que ve en lo secreto, nos recompensará. Aquellos que desarrollan una relación profunda con Dios aprenderán a reconocer su voz y a diferenciarla de las distracciones del mundo. Un don que viene con responsabilidad. Recibir este don es una gran bendición, pero también una responsabilidad. Cuando Dios da premoniciones, no es para que la persona se gloríe a sí misma, ni para que haga predicciones al azar, sino para que interceda, advierta y actúe con sabiduría. A veces, una premonición puede ser un llamado a la oración intensa por una persona o situación específica. En otros casos puede ser una advertencia personal para tomar una decisión correcta en el momento oportuno. Dios nunca da un don sin un propósito claro. Los verdaderos siervos de Dios entienden que este don debe usarse con humildad. No se trata de buscar fama ni reconocimiento, sino de estar al servicio del reino de Dios. Cuando José interpretó los sueños de Faraón, dejó claro que la sabiduría no venía de él, sino de Dios. Génesis 41:16. De la misma manera, aquellos que reciben visiones o advertencias deben recordar que no son especiales por mérito propio, sino porque Dios los ha escogido para una misión. Finalmente, este don nos recuerda que Dios sigue hablando a su pueblo. Aunque vivimos en tiempos modernos, el Señor sigue guiando a los que buscan su presencia con sinceridad. Aquellos que son sensibles a la voz de Dios experimentarán momentos en los que recibirán señales claras sobre lo que está por venir. Y cuando esto suceda, su respuesta debe ser la misma que la de los profetas y apóstoles: obediencia, oración y una fe inquebrantable en el poder de Dios. Energía inagotable, una fuerza interna que permite seguir adelante incluso cuando otros se rinden, una resistencia sobrehumana para superar obstáculos. Hay momentos en la vida en los que la mayoría de las personas sienten que ya no pueden más. Las pruebas parecen interminables, el cansancio se acumula, y el deseo de rendirse comienza a invadir la mente. Sin embargo, hay quienes poseen una energía que desafía toda lógica humana, una resistencia que les permite seguir avanzando incluso cuando todo parece perdido. Esta energía no proviene de la fuerza física ni de la simple determinación, sino de un poder mayor, el Espíritu Santo obrando dentro de aquellos que han sido llamados por Dios.
Desde tiempos antiguos, la Biblia Sagrada nos muestra ejemplos de hombres y mujeres que, por su propia fuerza, no habrían podido resistir las adversidades, pero que, con la ayuda de Dios, lograron lo imposible. El apóstol Pablo enfrentó naufragios, persecuciones, cárceles, hambre y desprecio, y aún así declaró: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Filipenses 4:13. Aquí está el secreto. La verdadera energía inagotable no viene del cuerpo, sino del alma fortalecida por la fe. Aquellos que caminan en el poder de Dios descubren que, aunque sus fuerzas físicas se agoten, su espíritu permanece inquebrantable. El poder sobrenatural de la fe, en medio del cansancio. Cuando Elías, el gran profeta de Dios, huyó al desierto después de enfrentarse a los profetas de Baal, llegó a un punto en el que pensó que no podía más. Se sentó bajo un arbusto y pidió a Dios que le quitara la vida, completamente agotado y sin esperanza. Primero Reyes 19:4. Pero en su peor momento, Dios envió un ángel que le dio alimento y agua, y con esa fuerza pudo caminar 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Esto nos enseña que cuando nuestras fuerzas humanas llegan a su límite, Dios interviene y nos llena con su poder sobrenatural. Esta energía inagotable no significa que nunca sentiremos fatiga, sino que, incluso en nuestra debilidad, Dios nos renueva. Isaías 40:31 nos da una promesa poderosa: «Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Dios no promete que la vida será fácil, pero sí garantiza que los que confían en Él recibirán una fortaleza que los hará sobrepasar cualquier obstáculo. Cuando el mundo se rinde, los hijos de Dios siguen adelante. Mientras el mundo busca motivación en fuentes externas, dinero, éxito, reconocimiento, los verdaderos escogidos encuentran su fuente de energía en la presencia de Dios. David, siendo un simple pastor, enfrentó a un gigante sin miedo, no porque confiara en su propia fuerza, sino porque sabía que Dios peleaba por él. 1 Samuel 17:45-47. La diferencia entre aquellos que se rinden y aquellos que perseveran radica en dónde colocan su confianza. Si un hombre confía solo en su resistencia humana, tarde o temprano se agotará. Pero si confía en el poder de Dios, tendrá una fuente inagotable de fortaleza. Por eso, cuando un creyente siente que sus fuerzas están por agotarse, debe recordar que no está solo. La oración es la llave para recibir esta energía sobrenatural. Jesús mismo, antes de enfrentar la cruz, pasó la noche en oración en Getsemaní. Estaba físicamente agotado, pero su espíritu fue fortalecido porque su comunión con el Padre era inquebrantable. Lucas 22:42-43. Si el mismo Hijo de Dios buscó fuerzas en la oración, ¿cuánto más nosotros necesitamos hacerlo? El Espíritu Santo, la fuente de poder ilimitado. La verdadera energía inagotable no es solo física, sino espiritual. Cuando el Espíritu Santo llena a una persona, le da la capacidad de resistir pruebas que parecerían imposibles para la mente humana. Los discípulos de Jesús, después de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, fueron transformados en hombres valientes, que predicaron el Evangelio sin temor, a pesar de ser perseguidos. Hechos 2:1-4. Este mismo poder sigue disponible hoy para aquellos que buscan la presencia de Dios con sinceridad. Hay una diferencia entre quienes intentan enfrentar la vida con sus propias fuerzas y aquellos que dependen del poder de Dios. El mundo se desgasta con el tiempo, pero los que viven en comunión con el Espíritu Santo reciben renovaciones constantes de energía y propósito. No importa cuántas veces caigan, siempre se levantarán, porque no dependen de sí mismos, sino del poder divino. El secreto para recibir esta energía sobrenatural. Para experimentar esta fuerza inagotable en la vida diaria, hay 3 claves fundamentales. 1. Vida de oración constante. La oración no solo es una conversación con Dios,
sino una recarga de energía espiritual. Cuando una persona ora, su espíritu se fortalece y su mente se renueva. 2. Estudio y meditación en la palabra de Dios. La Biblia es un manantial de vida. Salmo 119, 105. Cuanto más una persona la estudia, más claridad y fortaleza recibe para enfrentar los desafíos. 3. Dependencia total del Espíritu Santo. No basta con saber de Dios. Hay que vivir en comunión con Él. Cuando el Espíritu Santo habita en una persona, le da una resistencia que trasciende los límites humanos. Aquellos que han sido llamados por Dios no caminan en su propia fuerza, sino en el poder del reino de Dios. Cuando otros se rinden, ellos siguen adelante, porque han comprendido que la verdadera energía no proviene del cuerpo, sino del alma que ha sido renovada por el Espíritu Santo. Sabiduría instantánea. Un acceso casi inmediato al conocimiento, entendiendo cosas complejas sin necesidad de largas explicaciones o estudio previo. Desde tiempos antiguos la humanidad ha buscado la sabiduría. Se han escrito innumerables libros, se han creado filosofías y teorías para explicar el mundo y la existencia. Sin embargo, hay un tipo de conocimiento que no proviene del esfuerzo humano ni de la experiencia, sino que es dado directamente por Dios a quienes han sido escogidos para recibirlo. Esta sabiduría instantánea no es una simple inteligencia, sino una capacidad sobrenatural para comprender verdades profundas sin la necesidad de largos estudios o explicaciones. Es un regalo del Espíritu Santo, concedido a quienes han sido llamados a desempeñar un papel crucial en el reino de Dios. La Biblia Sagrada nos da ejemplos impresionantes de esta sabiduría. El rey Salomón es el caso más emblemático. Cuando Dios le ofreció lo que deseara, él no pidió riquezas ni poder, sino sabiduría para gobernar con justicia. 1 Reyes 3:9. Como resultado, Dios le concedió una inteligencia sobrehumana, permitiéndole discernir misterios y tomar decisiones con una claridad divina. Esto nos muestra que la verdadera sabiduría no es solo conocimiento acumulado, sino la capacidad de ver la realidad a través de los ojos de Dios. La diferencia entre el conocimiento humano y la sabiduría de Dios. El conocimiento humano es limitado. Se adquiere a través del estudio, la observación y la experiencia. Sin embargo, la sabiduría que proviene de Dios trasciende estos métodos y permite comprender cosas que la mente humana tardaría años en descifrar. Jesús mismo nos dio un ejemplo claro de esto cuando, siendo solo un niño de 12 años, sorprendió a los maestros del templo con su conocimiento de la ley. Lucas 2, 46-47. No había pasado décadas estudiando en academias religiosas, pero hablaba con una autoridad que solo podía venir de Dios. Esta sabiduría instantánea se manifiesta en aquellos que están en sintonía con el Espíritu Santo. Cuando los discípulos de Jesús fueron arrestados y llevados ante los líderes religiosos, el Espíritu Santo les dio palabras y respuestas que dejaron sin argumentos a sus acusadores. Lucas 12, 11, 12. Esto demuestra que no se trata de cuánto sabe una persona, sino de cuánto ha permitido que Dios hable a través de ella. El Espíritu Santo, la fuente de todo. Entendimiento. Jesús prometió que enviaría al Espíritu Santo para guiar a los creyentes en toda verdad. Juan 16:13. Esta es la clave de la sabiduría instantánea. No es fruto del esfuerzo humano, sino de la revelación divina. Hay personas que, sin haber leído extensos tratados teológicos, entienden los misterios del reino de Dios con una claridad que desconcierta a los sabios de este mundo. Esto sucede porque han rendido su mente y su corazón a la dirección del Espíritu Santo, permitiéndole revelar lo que está oculto para la lógica humana. El apóstol Pablo experimentó esto en su propia vida. Antes de su conversión, era un hombre de mucho conocimiento, habiendo estudiado con los mejores maestros de la ley. Sin embargo, cuando tuvo su encuentro con Cristo, todo su entendimiento cambió en un instante. De ser perseguidor de la Iglesia, se convirtió en su mayor defensor.
entendiendo la Escritura con una profundidad que solo podía venir del Espíritu de Dios. Gálatas 1, 11, 12. Esto nos enseña que la verdadera sabiduría no se trata de cuánto tiempo alguien ha estudiado, sino de cuánta revelación ha recibido. ¿Cómo recibir la sabiduría sobrenatural de Dios? La sabiduría instantánea no es un privilegio de unos pocos, sino un regalo que Dios ofrece a aquellos que lo buscan con sinceridad. Santiago 1:5 nos dice: Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí está el secreto. La sabiduría divina no se adquiere por mérito humano, sino por una relación íntima con Dios. Para recibir esta sabiduría sobrenatural, hay 3 principios clave. 1. Buscar a Dios en oración. La oración no solo es un diálogo, sino una puerta a la revelación. Cuando una persona ora con sinceridad, Dios abre su entendimiento y le muestra verdades que no podría haber descubierto por sí misma. 2. Vivir en obediencia a la palabra. La sabiduría de Dios se manifiesta en aquellos que siguen su camino. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 9:10. Lo que significa que la verdadera inteligencia comienza con la sumisión a su voluntad. 3. Depender del Espíritu Santo. No es suficiente tener conocimiento de la Biblia si no se tiene comunión con el Espíritu Santo. Él es quien da la verdadera comprensión y quien permite que la mente del creyente vea más allá de lo natural. Los frutos de la sabiduría instantánea. Aquellos que han recibido este don se destacan por su discernimiento, su capacidad para resolver problemas con soluciones que otros no pueden ver, y por la claridad con la que comprenden la voluntad de Dios. No se dejan engañar fácilmente por doctrinas falsas, ni por las trampas del enemigo, porque su entendimiento está alineado con la verdad de Dios. Además, la sabiduría divina no es egoísta. Los que la poseen, la utilizan para edificar a otros, para traer luz donde hay confusión y para guiar a quienes están perdidos. No buscan demostrar que son superiores, sino que son instrumentos de Dios para impartir conocimiento y dirección. Dios sigue dando sabiduría. Hoy algunas personas creen que este tipo de sabiduría solo era para los tiempos bíblicos, pero la verdad es que Dios sigue derramando su conocimiento sobre aquellos que lo buscan. Cuando un creyente le pide sabiduría con un corazón sincero, Dios le da entendimiento que va más allá de lo que los libros pueden enseñar. Muchos han experimentado momentos en los que, sin haber estudiado un tema en profundidad, han podido hablar con claridad sobre él. Han dado consejos que sorprendieron incluso a personas más experimentadas, o han encontrado soluciones a problemas de manera casi inmediata. Esto no es casualidad, sino evidencia de que Dios sigue revelando su sabiduría a aquellos que le pertenecen. Por eso, si alguna vez sientes que necesitas entendimiento más allá de lo que puedes aprender con tu esfuerzo, recuerda que Dios está dispuesto a darte su sabiduría. Solo necesitas buscarlo con humildad y fe, y Él te revelará lo que necesitas saber. Conciencia superior. Una forma de ver el mundo más allá de lo superficial, captando detalles que otros ignoran y comprendiendo el significado profundo de los eventos. Vivimos en un mundo donde la mayoría de las personas se limitan a ver solo lo que está frente a sus ojos. La vida cotidiana está llena de distracciones, preocupaciones materiales y emociones fugaces que impiden que muchos perciban la realidad en su profundidad. Sin embargo, hay quienes poseen un don especial, una conciencia superior que les permite ver más allá de lo aparente, captar la esencia de los acontecimientos y comprender la voluntad de Dios en cada detalle. No se trata de simple inteligencia ni de intuición avanzada, sino de una percepción espiritual dada por el Espíritu Santo a aquellos que han sido llamados para una misión mayor en el reino de Dios. En la Biblia Sagrada, encontramos múltiples ejemplos de hombres y mujeres que vivieron con esta conciencia superior. Uno de los
más notables fue el profeta Samuel. Desde niño, Samuel aprendió a discernir la voz de Dios en medio del ruido del mundo. Mientras otros solo veían lo externo, Samuel podía percibir el corazón de las personas, razón por la cual fue elegido por Dios para ungir a los reyes de Israel. Cuando llegó el momento de elegir un nuevo rey para Israel, Dios le enseñó una lección clave. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Ver con los ojos del espíritu, no con los ojos de la carne. La conciencia superior permite a una persona entender el propósito divino detrás de cada situación, en lugar de quedarse atrapada en lo superficial. Mientras el mundo reacciona de manera impulsiva ante los problemas, aquellos con este don pueden ver el cuadro completo. Comprenden que lo que parece una crisis puede ser en realidad un proceso de transformación, que una pérdida puede esconder una bendición y que una prueba difícil puede ser un paso necesario para el crecimiento espiritual. Un ejemplo claro de esto fue José, hijo de Jacob. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, y cualquier otra persona habría visto eso como un desastre total. Sin embargo, José entendió que Dios tenía un propósito mayor detrás de su sufrimiento. Cuando finalmente se encontró cara a cara con sus hermanos, en lugar de llenarse de rencor, les dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. Esto es lo que significa tener una conciencia superior. Ver las cosas desde la perspectiva de Dios y no desde la limitada visión humana. Mientras algunos se desesperan ante las dificultades, los que han sido dotados con este don saben que todo tiene un propósito mayor y que nada escapa del plan divino. La importancia del discernimiento espiritual. Jesús mismo nos advirtió sobre la necesidad de desarrollar una conciencia despierta. En Mateo 13:13 dijo: «Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. No todos los que tienen ojos pueden ver, ni todos los que tienen oídos pueden oír. Solo aquellos que han sido tocados por el Espíritu Santo pueden comprender la verdad oculta detrás de los eventos de la vida. Esto se vuelve aún más relevante en tiempos de confusión y engaño. El enemigo trabaja constantemente para cegar la mente de las personas y hacerles creer en ilusiones y falsas verdades. Es por eso que la Biblia nos exhorta a estar espiritualmente alerta. Velad y orad, para que no entréis en tentación. Mateo 26:41. ¿Cómo desarrollar una conciencia superior? Aunque algunos nacen con una sensibilidad especial hacia lo espiritual, esta conciencia puede desarrollarse con el tiempo a través de una relación profunda con Dios. Aquí hay 3 principios clave para afinar esta percepción. 1. Buscar la presencia de Dios en oración constante. La oración no solo es una conversación, sino una forma de sintonizarse con la voz de Dios. Cuanto más ora una persona, más clara se vuelve su percepción espiritual. 2. Estudiar y meditar en la palabra de Dios. La Biblia es una guía para entender la verdad detrás de las apariencias. Cuanto más una persona estudia las Escrituras, más capacitada está para ver la realidad con los ojos del Espíritu. 3. Desarrollar el don del discernimiento. No todo lo que parece bueno viene de Dios, y no todo lo que parece malo es realmente malo. Aquellos que tienen conciencia superior aprenden a discernir lo que proviene del Espíritu Santo y lo que es obra del enemigo. Vivir con conciencia espiritual en un mundo dormido. En un mundo donde la mayoría de las personas viven sumergidas en la rutina y en lo material, aquellos que poseen una conciencia superior parecen diferentes. Mientras otros buscan placeres pasajeros, ellos buscan la verdad eterna. Mientras el mundo se aferra al miedo y la incertidumbre, ellos caminan con seguridad porque ven más allá de las circunstancias temporales. La clave para recibir este don está en la intimidad con Dios. Cuanto más una persona se acerca a Dios, más se despierta su conciencia espiritual. Y cuando esto sucede, el mundo nunca vuelve a ser el mismo.
Las escrituras se vuelven más claras, los acontecimientos de la vida comienzan a tener sentido, y el creyente aprende a confiar plenamente en el plan divino. Este es el secreto de los verdaderos elegidos. No caminan por vista, sino por fe. 2 Corintios 5:7. Sueños reveladores. La capacidad de recibir mensajes, advertencias o visiones a través de los sueños, los cuales pueden predecir el futuro o contener significados ocultos. Desde el principio de los tiempos, Dios ha utilizado los sueños como un canal de comunicación con la humanidad. Cuando el hombre duerme, su mente consciente se apaga, pero su espíritu sigue despierto, permitiendo que el Señor le revele cosas que de otra manera no podría entender. A lo largo de la Biblia Sagrada, encontramos múltiples ejemplos de personas que recibieron mensajes divinos en sus sueños, y en muchos casos, estas revelaciones marcaron el destino de naciones enteras. Uno de los ejemplos más impactantes es el de José, hijo de Jacob. Dios le mostró en sueños que un día su familia se inclinaría ante él, Génesis 37:5-10, y aunque sus hermanos lo despreciaron por eso, el tiempo demostró que la visión era verdadera. No solo eso, sino que más tarde, cuando estaba en Egipto, Dios le concedió la capacidad de interpretar los sueños del faraón, salvando a millones de personas de la hambruna. Este es el poder de los sueños reveladores. No son simples imágenes sin sentido, sino mensajes directos de Dios para guiar a sus escogidos. Dios sigue hablando a través de los sueños. Algunas personas creen que este tipo de revelaciones solo ocurrían en tiempos bíblicos, pero la verdad es que Dios sigue usando los sueños para comunicarse con su pueblo. En el libro de Job, encontramos una declaración poderosa. Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo perciba. En sueños, en visiones nocturnas, cuando el Tinotsid, sueño profundo, cae sobre los hombres. Job 33:14-15. Esto significa que muchas veces Dios envía mensajes a través de los sueños, pero no todos están espiritualmente despiertos para entenderlos. Los sueños reveladores pueden tener diferentes propósitos. 1. Advertencias sobre el futuro. Así como Dios advirtió a José sobre la hambruna en Egipto, muchos creyentes han recibido sueños que los prepararon para situaciones difíciles. 2. Confirmaciones de decisiones importantes. Hay momentos en los que una persona tiene que tomar una gran decisión, y a través de un sueño, Dios le muestra cuál es el camino correcto. 3. Mensajes espirituales profundos. Algunos sueños no son sobre eventos específicos, sino sobre realidades espirituales que Dios quiere revelar a su pueblo. Un ejemplo claro en el Nuevo Testamento es José, el esposo de María. Dios le habló en sueños para advertirle que debía huir a Egipto con Jesús para salvarlo de la ira de Herodes. Mateo 2:13. Si no hubiera obedecido, la historia habría sido completamente diferente. Esto nos muestra que los sueños reveladores no son meras imágenes, sino direcciones concretas que pueden cambiar la vida de una persona. ¿Cómo saber si un sueño viene de Dios? No todos los sueños tienen un significado divino. Algunos son simplemente reflejos de nuestra mente o de las emociones del día. Sin embargo, hay formas de discernir cuándo un sueño proviene de Dios. 1. El sueño deja una impresión profunda en el espíritu. Los sueños de Dios no se olvidan fácilmente. Dejan una sensación de urgencia o claridad que persiste en la mente y el corazón. 2. El sueño está alineado con la palabra de Dios. Dios nunca dará un sueño que contradiga lo que ya ha revelado en la Biblia. Si el mensaje del sueño está en armonía con las Escrituras, es una señal de que puede ser de origen divino. 3. El sueño es confirmado a través de la oración y el discernimiento. Cuando un creyente recibe un sueño impactante, lo mejor que puede hacer es orar y pedir dirección al Espíritu Santo para entender su significado. 4. Se cumplen con exactitud. En muchas ocasiones,
Los sueños de Dios contienen detalles que más tarde se cumplen con precisión. Esto confirma que no fue solo una imaginación, sino una revelación real. El peligro de los sueños falsos. No todo lo que parece espiritual viene de Dios. La Biblia advierte sobre los falsos profetas que inventan sueños para engañar a las personas. Jeremías 23, 25, 27. Por eso, es crucial que los creyentes no basen su fe únicamente en sueños, sino que los evalúen bajo la luz de la Escritura. 1 Juan 4:1 nos exhorta: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Además, el enemigo puede intentar infiltrarse en los sueños de una persona para sembrar miedo o confusión. Si un sueño deja una sensación de angustia, pánico o desesperanza, es posible que no venga de Dios. Los sueños divinos pueden contener advertencias serias, pero siempre traen paz y dirección, no desesperación. ¿Cómo? Recibir sueños reveladores de Dios. Si un creyente desea recibir más revelaciones a través de los sueños, debe cultivar una vida espiritual fuerte. Dios no se revela de manera profunda a cualquiera, sino a aquellos que buscan su presencia con sinceridad. Aquí hay 3 pasos clave para abrir el corazón a los sueños de Dios. 1. Orar antes de dormir. Pedirle a Dios que hable a través de los sueños es un acto de fe que puede abrir la puerta a nuevas revelaciones. Daniel recibió visiones después de 1906. Buscar a Dios en oración. Daniel 2:19. 2. Llevar un registro de los sueños. Anotar los sueños en un diario ayuda a notar patrones y a recordar detalles importantes. Muchas veces, los mensajes de Dios no se entienden inmediatamente, pero al escribirlos pueden volverse más claros con el tiempo. 3. Pedir discernimiento al Espíritu Santo. No se debe interpretar un sueño basándose en suposiciones personales. El Espíritu Santo es quien revela el verdadero significado detrás de las imágenes y símbolos. Dios sigue revelando secretos a través de los sueños. Los sueños reveladores no son un fenómeno aleatorio ni algo reservado para unos pocos privilegiados. Son una de las formas en que Dios sigue comunicándose con su pueblo hoy en día. A lo largo de la historia, grandes hombres y mujeres de fe han recibido instrucciones divinas mientras dormían. Y lo mismo puede ocurrir en la vida de cualquier creyente que esté dispuesto a escuchar la voz de Dios. Si alguna vez has tenido un sueño que parecía más que una simple imaginación, puede ser que Dios esté tratando de decirte algo. No ignores esas señales. Búscalo en oración, pídele entendimiento y deja que Él guíe tu camino. Ahora que conoces estos 7 dones sobrenaturales, quiero preguntarte algo importante. ¿Has experimentado alguno de ellos en tu vida? ¿Alguna vez has tenido un sueño revelador, una sensación inexplicable de que algo iba a suceder, o una fuerza que te impulsó a seguir cuando todos se rendían? Si es así, podría ser una señal de que has sido elegido para un propósito mayor en el reino de Dios. Pero aquí está la clave. Estos dones no son solo habilidades especiales, sino herramientas divinas que requieren responsabilidad. Dios no te da estos regalos para que los guardes, sino para que los uses en su obra, para edificar, advertir, guiar y transformar vidas. Así que no los ignores. Si sientes que Dios te ha dotado con alguno de estos dones, ora, busca su dirección y deja que el Espíritu Santo te guíe en el propósito para el cual fuiste llamado. Déjame saber en los comentarios. ¿Alguna vez has vivido algo que no puedes explicar? Quiero leer tus testimonios y compartir este espacio con quienes han experimentado el poder de Dios en sus vidas. No te vayas sin suscribirte y activar la campana de notificaciones, porque en los próximos videos vamos a profundizar aún más en los misterios de la fe y en cómo Dios sigue manifestando su poder hoy en día. Y ahora, si quieres seguir explorando los secretos de la Biblia y cómo aplicarlos en tu vida, haz clic en el siguiente video recomendado. Nos vemos allí, y que Dios te bendiga grandemente.